Dios dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Argentina. Estos son los hechos. En medio de un clima electoral, la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro de memorias, se llama Sinceramente. Y aunque no fue un acto de campaña ni se anunció ninguna candidatura en la Feria del Libro de Argentina, Kirchner dedicó gran parte de su discurso a hablar de la grave crisis económica que vive el país y la gestión de su sucesor, Mauricio Macri. Va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y hoy, y algunas semanas atrás, y quizás para el futuro también antes de las elecciones presidenciales, se preguntan si es inminente el regreso del kirchnerismo al poder. Cristina Fernández puede volver a ganar la presidencia argentina a pesar de estos 12 procesos judiciales que enfrenta por presunta corrupción. Los índices económicos y el descontento social van a pasarle factura a Macri y podría ser inhabilitada a Cristina para participar en procesos electorales. Todo eso lo vamos a debatir aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. En su primera aparición pública, tras varios meses sin hacerlo, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, saludó a la multitud que acudió el jueves a la presentación de su libro Sinceramente en la Feria del Libro en Buenos Aires. Miles de seguidores y con banderas gritando al unísono Cristina Presidenta. Y es que, aunque no hubo ningún anuncio oficial, Argentina se mantiene expectante sobre si la exmandataria buscará nuevamente ocupar la Casa Rosada, algo que muchos aseguran en el país es un hecho. Al llegar a la parte política de su discurso, la senadora propuso una primera idea: un contrato social para el crecimiento económico de la nación americana. Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y es que parece que Cristina Kirchner es un fuego que no se apaga en Argentina, porque ha crecido en las últimas semanas en las encuestas de cara a las presidenciales de octubre y algunos sondeos indican que podría ganarle en segunda vuelta al actual presidente Mauricio Macri. Estos son los números. El más reciente estudio hecho por la encuestadora Isonomía reveló que un posible escenario de balotaje, Kirchner se impondría a Macri con un 41% sobre los 37 puntos porcentuales que cosecha el actual mandatario, es decir, una ventaja de 4 puntos. Y este mismo sondeo preguntó sobre la imagen positiva de cada político. En este asunto también lo supera Cristina Fernández, quien cuenta con un 43% de favorabilidad, mientras que Macri obtuvo un 37%. Por eso la pregunta de hoy para nuestros televidentes en @NTN24 Zoom, nuestra cuenta en Twitter, es si usted cree que Cristina Fernández de Kirchner podría ser nuevamente la presidenta de Argentina. El hashtag de hoy es Zoom Argentina y empezamos a debatir este tema. Yamil Santoro nos acompaña, él es dirigente de la coalición Republicanos, Darío Mizrahi, periodista especializado en política, y Mario Masitelli, presidente del Instituto Argentino de Propuestas, nos acompaña. Gracias a los tres por estar con nosotros el día de hoy. Señor Santoro, esa es una posibilidad. Hay quienes hoy en editoriales dicen, Cristina, un fuego que no se apaga. Podría ser, pese a todas las investigaciones de corrupción, pese a estar pues en el banquillo de los acusados, ser una espuma renaciente en Argentina y poder ser nuevamente la presidenta de los argentinos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, Argentina tiene una legislación que no impide que una persona con múltiples procesamientos y aún con condenas en algunas instancias puedan presentarse en elecciones. Así que desde el punto de vista legal eso es efectivamente posible. Y desde el punto de vista electoral, la verdad es que hoy es una alternativa política que esperamos que en las próximas semanas y en el devenir de las elecciones se revierta, ya que sería un gran retroceso tanto en materia política como institucional y hasta económica para la República Argentina. Señor Mizrahi, ¿estoy pronunciándolo bien, Darío?
Sí, está funcionando bien. Perfecto, gracias, muy amable. Entonces no es descabellado pensar que ella podría ser presidenta, es decir, las fichas están dadas en Argentina para que en un balotaje o en un eventual balotaje pueda ser reelecta la presidenta, volver a gobernar el país. Sí, por supuesto que no, de descabellado no tiene nada. La realidad es que Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo durante los casi 4 años de gobierno de Mauricio Macri, siempre como con mucha ventaja la figura de la oposición con mayor intención de voto. En un contexto como el actual, donde el gobierno está sin lugar a dudas en su peor momento en términos de imagen, por la muy mala situación económica que atraviesa el país, es absolutamente lógico que la principal figura de la oposición tenga muy buenas posibilidades de ser presidenta. Y ahora, señor Mario Masitelli, ¿opina usted lo mismo frente a eso? Que ella podría ser la nueva presidenta de los argentinos. Y ya vamos a hablar del porqué, de qué situación tiene la Argentina en estos momentos que nos lleva a eso. Bien, en primer lugar habría que ver si ella se presenta a la próxima elección. Todo indicaría que después del acto que tuvo ayer en la Feria del Libro, con la presentación de su libro Sinceramente, estarían dadas las condiciones para que ella avance en esa dirección, pero quizás lo sepamos durante el mes de junio. Efectivamente, lo que han dicho aquí es cierto. Hoy en día quizás sea la política con mayor intención de voto en la Argentina. Sin embargo, hay que observar que tiene una gran resistencia, la imagen negativa sigue siendo muy alta y una cantidad de argentinos que supera el 50% dice que no la votaría. De manera que en la Argentina se produce un escenario particular donde la grieta no alcanza a cubrir, como podría ocurrir en otros países con el bipartidismo, la totalidad del electorado. Y acá hay aproximadamente otro tercio, quizás un 40%, de personas que no quieren ni optar por Macri ni por Cristina y que seguramente lo que ustedes estarán viendo los próximos días es el surgimiento de una alternativa que naturalmente al día de hoy tenemos que suponer que va a ser liderada por Roberto Labaña y que efectivamente va a terciar con grandes probabilidades de éxito, aunque hoy todavía Roberto Labaña no haya definido con claridad su candidatura, pero están dadas las condiciones objetivas. Pero ahí usted nos pone otro tema sobre la mesa, porque al faltar casi 6 meses para las elecciones, ¿sí cree usted que puede, como dice usted, aparecer una nueva figura que le pudiera hacer contrapeso a estas dos? Sí, claramente. Claramente, porque hay una situación de desgaste con una confrontación que se ha llevado más allá de los límites admisibles en la convivencia democrática y no le ha dado frutos positivos a nuestro pueblo. Es decir, cuando usted ve los índices de indigencia, de pobreza, Facundo Manes, un neurocientífico argentino, dice que el hambre afecta a 3 millones de personas. Cuando usted observa el déficit fiscal, un cálculo del economista Walter Graciano lo sitúa entre el 8 y el 9%, entre el déficit por intereses de deuda más el déficit cuasi fiscal. Cuando usted observa la fuga de capitales, el crecimiento enorme de la deuda externa, las tasas de interés que superan el 70%, bueno, si ese es el fruto de la grieta, es indudable que hay una cantidad de argentinos que están presuponiendo que tiene que surgir casi necesariamente una opción superadora, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con el surgimiento de 2 gobiernos sin crédito, sin credibilidad pública y que van a exaltar los ánimos el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre de este año. Y lo que menos necesitamos los argentinos es que los ánimos se sigan exaltando y necesitamos llegar a consensos mínimos para poder resolver los agudos problemas que tenemos. Claro, Yamil, Mario ponía sobre la mesa el hecho de hay que mirar a ver si ella se lanza para candidata. ¿Ustedes lo ven como un hecho? Es decir, ¿puede ser eso todavía en entredicho, no es seguro? Porque igual en medio de la campaña, pues el 21 de mayo Kirchner deberá sentarse por primera vez frente a un tribunal que la va a juzgar por hechos de corrupción. Totalmente. Bueno, creo que todavía el mapa político es tremendamente incierto, porque tanto el caso de Cristina Fernández de Kirchner como el de Roberto Labaña, que recién se mencionaba, son posibilidades, pero no son certezas.
probablemente en el próximo mes sí tengamos un panorama más claro. Y Cristina efectivamente tiene múltiples causas de corrupción que perfectamente podrían condicionar su participación en estas elecciones. Sin ir más lejos, nosotros esta mañana, junto al doctor José Magioncalda, hemos presentado una denuncia penal a raíz de las confesiones de la expresidenta en el libro que acaba de publicar y presentar, que se llama Sinceramente, donde reconoce que aumentó en un punto el gasto público, el déficit fiscal, el año electoral en el 2015 para beneficiar a su candidato y para tratar de incidir en las elecciones. Y esto choca de lleno con nuestro Código Penal, particularmente en lo que tiene que ver con negociaciones incompatibles con la función pública. Por ende, este delito en particular podría generar la inhabilitación perpetua para que Cristina Fernández de Kirchner ocupe cargos públicos, y en principio está acreditado el delito en el libro. Así que habrá que ver si la justicia, sea en esta causa, sea en cualquiera de las otras, toma la definición de ponerle un fin a la posibilidad electoral de Cristina, no por una cuestión política, sino porque en cualquiera de estas se acredite el delito que dé esta consecuencia. Sin embargo, aquí es bien importante para que se entienda en América Latina que funciona sin duda de forma distinta para funcionarios, Darío, y quizás vámonos por ahí para poder entender. En estos momentos, Cristina Fernández tiene varias causas por corrupción. Primero, ¿ha sido juzgada por alguna? Es la primera pregunta. Y la otra, alguien que está siendo investigada por corrupción, pero de todas maneras tiene fuero, ¿podría ser inhabilitada para ser candidata? No, hay que saber diferenciar la situación de tener un proceso. Perdón, perdón. Que vaya Darío. Darío. Bien, o sea, muchas de estas causas ya están abiertas. Lo que va a empezar ahora es el primer juicio oral, que es el que va a empezar ahora próximamente. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente, digamos. Para analizar si Cristina Fernández se puede presentar o no, uno podría ver una perspectiva legal, jurídica, judicial y una política. Desde el punto de vista judicial, la realidad práctica es que no hay posibilidad de que sea inhabilitada. ¿Por qué? Porque ella tendría que ser, digamos, tener una condena confirmada por cómo es la jurisprudencia argentina, no solo por una segunda instancia, sino que hasta que la Corte Suprema, digamos, no termine de enterrar, digamos, de cerrar la causa diciendo, bueno, efectivamente es culpable, sigue primando, digamos, la posibilidad de la apelación y por ende no va a ser inhabilitada, no dan los tiempos, digamos. Podrá ser inhabilitada en muchos años cuando finalmente, si termina siendo condenada por alguna de esas causas. Es decir, que judicialmente ella no va a estar inhabilitada bajo ningún concepto. La otra es una especulación política respecto de si ella se va a presentar o no. Y ahí yo creo que todo indica que sí se va a presentar, por una cuestión muy sencillita. Es muy difícil, no hay muchos antecedentes en el mundo de un dirigente político que tiene encuestas en la mano que claramente le dan una posibilidad clara de ganar las elecciones, que decida no presentarse. La realidad es que si ella fue 8 años presidenta, si se mantiene como principal figura de la oposición, es porque evidentemente mantiene una voluntad de poder inquebrantable desde ese punto de vista, con lo cual todo hace pensar que ella va a presentar su candidatura y que no va a tener ningún obstáculo jurídico para ello. También sería, Mario, entendámoslo de esta forma, una estrategia política porque la blindaría para luego, es decir, si ella llega a ser presidenta, todos estos casos, ¿qué pasaría con esas investigaciones? No, en teoría las investigaciones deberían seguir su curso. Lo que pasa es que en la Argentina, en general, el Poder Judicial observa la situación política. Si el que va a ser juzgado tiene mucho poder, prevalece la impunidad. Esto ha ocurrido así en forma sistemática. Lo hemos visto desde el expresidente Carlos Menem. En fin, los ejemplos serían innumerables. De manera tal que si Cristina ganara las elecciones, olvidémonos de que estas causas van a prosperar en un poder judicial que siempre se ha mostrado muy subordinado al poder político y que avanza sobre él solamente cuando lo ve débil, que no sería el caso. Este es otro argumento que nos llevaría a la conclusión de que Cristina se va a presentar, porque en la medida en que ella pierda voluntad de protagonismo, es indudable que el juez Bonadío y otros jueces que están avanzando en distintas causas, bueno, se van a sentir envalentonados para resolver los casos de manera urgente. En cambio, si el volumen político que ella adquiere es demasiado grande, es indudable que se van a detener. A mí me parece que lo que hay que considerar hoy en día no es tanto la cuestión judicial, como bien decía Darío,
sino la cuestión política. Y políticamente tenemos que entender, por un lado, que hoy está muy bien posicionada como para competir por la presidencia de la Nación. Al mismo tiempo, ella es consciente que nace un gobierno sin crédito, sin credibilidad, sin posibilidades de explicar a la gente que necesita tiempo. Ella también comprende que se necesita un gran consenso, por eso ella lo plantea en el día de ayer, y eso es una tarea que le resultará muy difícil a ella. De manera que nosotros estamos, creo que, frente a un panorama bastante complejo, porque pienso que ella se va a tomar todos estos días, de todas maneras, para pensar cuál es su resolución. Tampoco tiene un heredero directo, como podría haber sido en el 2015, donde Daniel Scioli, bueno, fue el canal de expresión del kirchnerismo. Mario, pero le cabe a usted la duda, porque como Darío lo dice, ¿qué dirigente político también metido en temas de investigado tiene unas encuestas a su favor? ¿Qué dirigente político dudaría en ser candidato? ¿A usted todavía le cuesta, realmente, más que le cuesta, no lo ve tan claro? Bueno, yo no lo definiría categóricamente, porque también se pueden producir negociaciones a partir de las cuales Cristina pueda observar un escenario donde ella no se presente y donde se garantice una presencia legislativa lo suficientemente importante de cara al porvenir que le preserve a ella su situación judicial, un poco le garantice la posibilidad de que no avancen estas investigaciones y además la dejaría siempre posicionada como una dirigente de enorme volumen político y electoral, de manera que no es que ella desaparece de la escena, porque además tiene 4 años más como senadora de la Nación, de manera que yo no diría que el mapa político ya está cerrado. Me parece que todavía vamos a tener muchas novedades de aquí al 12 de junio, cuando digamos, en la justicia electoral se inscriben las alianzas, y el 22 de junio, cuando definitivamente sí vamos a saber quiénes son los candidatos que se van a presentar de cara al 24 de octubre. Yamil, algo más frente a eso que usted estaba también hablando frente al tema de una expresidenta investigada en estos momentos en Argentina, con varias causas abiertas. Hay quienes dicen, bueno, el escenario es, en pocos meses, si las encuestas lo confirman y si ella se lanza, Kirchner podría ser presidenta. Y de lo contrario, ¿terminará presa? Bueno, ahí también dependerá del Senado que le quiten los fueros y que, como recién decía Darío, efectivamente se terminen de confirmar las sentencias, ya que en Argentina existen múltiples instancias de apelación, así que es poco probable que en lo inmediato veamos a la expresidenta, sea que resulte ganadora o no de las elecciones, presa, lo cual no quita que también hablaría bastante mal de la institucionalidad argentina que tengamos una persona en el sillón de Rivadavia, digamos, como primera mandataria, que reciba durante el cargo condenas por corrupción. Me parece que ahí también la ciudadanía debería tener eso en consideración y espero que así lo hagan en las próximas elecciones. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy preguntamos si usted cree que Cristina Fernández de Kirchner podría ser nuevamente la presidenta de Argentina. Es lo que estamos analizando y debatiendo hoy en este programa. En Suma la Noticia, hoy hablamos de Argentina y si Cristina Fernández de Kirchner podría ser, primero, nuevamente, candidata a la presidencia y si podría ganarla. Argentina no ha encontrado alivio para su crisis económica. La inflación sigue al alza con el 4,7% en marzo y un acumulado de 11,8% en el primer trimestre del año. Según la publicación del Instituto de Estadísticas de Estado, la pobreza subió al 32% y el desempleo al 9,1% al cierre del año pasado. Los números agravan el desprestigio del presidente Mauricio Macri, que llegó a la Casa Rosada con la promesa de dominar la inflación, pero pues ahora se ha visto o se ve acorralado por ella. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar.
Darío, sin duda los números son complejos para el presidente Macri, y cuando hay un gobierno como el de esta presidencia, el de Cristina Fernández, pensando también, por ejemplo, en Ecuador, en Rafael Correa, ni se diga en Venezuela, cuando llega la otra cara, pues hay mucha esperanza en lo que pueda pasar, porque están recibiendo un país, en algunos casos, en quiebra y desolado, como lo ha dejado pues esta estela del socialismo del siglo XXI, el famoso socialismo del siglo XXI. Pero Darío, en estos momentos, cuando ya ha pasado ese tiempo, ¿a qué se le puede o a qué se le debe esa ventaja de la presidenta Cristina Fernández, cuando la gente aplaudía de haber salido de ese gobierno para entrar en el de Macri, y hoy nuevamente es como, no, lo que tenemos no es mejor de lo que había, entonces volvamos al pasado? ¿Es esa la conclusión de los argentinos? A ver, es muy difícil primero saber cuál es la conclusión todavía de los argentinos. Yo creo que el escenario electoral está abierto, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Yo lo que diría es que hay algo que es indiscutible. La situación económica argentina es calamitosa. Si uno ve los indicadores, no hay otra forma de plantearlo. Estamos hablando de un año 2018 con una recesión clara, una caída creo de más del 2% del PBI, una inflación cercana al 50%. Año 2019 actualmente las proyecciones hablan de mínimo una caída de más del 1% del PBI y una inflación que va a estar en torno al 40%. Sin mencionar además datos de pobreza, datos de caída del consumo, caída del salario real. La situación económica es sin duda calamitosa. Yo diría, ¿es toda responsabilidad de la mala gestión del gobierno actual? Bueno, sin duda no ha sido buena la gestión del gobierno actual, porque los números lo muestran por sí solos. Sí. Ahora, en gran medida, uno de los inconvenientes que tiene este gobierno y lo que yo creo que le recrimina a buena parte de la opinión pública que lo acompañó en el año 2015, es que hizo una serie de promesas que cualquiera que más o menos analizara la realidad económica objetiva se daba cuenta que eran medio de imposible cumplimiento. Claro, pero Darío, estamos hablando Argentina... solo de temas económicos, es decir, el tema de la corrupción, que en América Latina ha estado tan fuerte, imagínense, en los temas de Odebrecht, los expresidentes en el Perú, en Ecuador también hay unos procesos abiertos al expresidente Rafael Correa, el tema pues de Venezuela, que tiene pues a la región totalmente colapsada. El tema de la corrupción no ha despertado a los argentinos, pregunto, o no los ha dejado que miren que esta nueva faceta pues podría complicar a la Argentina nuevamente, o es más el económico el que pesa en estos momentos a los argentinos? Yo creo que lo que pasa es lo siguiente, a ver, si uno miraba la economía durante el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, entre el año 2016 y 2017, no dio muchas prestaciones positivas. La verdad es que también fueron malos los números económicos. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri, en las elecciones legislativas de 2017, terminó sacando más del 40% en todo el país. Es decir, amplió, si uno comparaba con lo que había obtenido en la primera vuelta de 2015, sacó más votos el oficialismo, a pesar de que la economía había sido mala en términos de rendimiento. Yo creo que en gran medida eso tiene que ver con que los votantes de Cambiemos, que es básicamente el núcleo del antikirchnerismo, precisamente lo acompañaba porque veía, asocia al kirchnerismo y al gobierno de Cristina Fernández precisamente con la corrupción, con el deterioro de la institucionalidad. Entonces, evidentemente, sí le da importancia a la opinión pública, o al menos una parte de la opinión pública, claro, a temas de corrupción y no económicos. Claro, pero, lo que sucede sí, es que, perdón, lo que sucede es que hay que entender es que cuando la economía siempre termina primando, puede que no sea solo la economía, pero siempre termina primando, y hay que entender que los datos económicos son muy negativos. Entonces, cuando es tan fuerte el deterioro, es mucho más difícil que alguien pueda decir, bueno, me olvido de la economía, igualmente elijo en función de si hay menos o más corrupción, si hay más o menos independencia del Poder Judicial y de otras variables. Porque en definitiva la economía es lo que hace a
a nuestra subsistencia diaria. Claro, de acuerdo con eso, Mario, pues sí, lo dicen los gringos, it's economy, ¿no? Lo decían los expresidentes, it's economy, stupid. Pero en este momento, cuando se le ha recriminado a los Kirchner, especialmente a la expresidenta, la falta de inversión en infraestructura, la inflación, la ostensible corrupción sin duda alguna, el aumento de la pobreza, uno pensaría, bueno, ese régimen quedó atrás y de todas maneras miremos hacia adelante. Pero pues si Macri no pudo sacar al país, entonces ¿qué piensan los argentinos? Pues volvamos al pasado, que quizás estaba mejor, porque hay quienes dicen Kirchner le entregó a Macri un país peor que el que recibió. Sí, me parece que hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, lo económico, para decirlo de manera muy sencilla, la torta, el PBI se achicó en la Argentina, con lo cual hay menos para distribuir. Pero además la distribución se hizo más injusta, de manera tal que hay áreas de la economía, petroleras, mineras, agroexportadoras, los bancos de manera privilegiada y algún otro sector que se han visto beneficiados. Pero la inmensa mayoría del pueblo no solo tiene una torta más pequeña, sino peor distribuida. Y esto lo siente la gente porque le han aumentado las tarifas de manera desproporcionada por arriba de la inflación, le han aumentado los alimentos por arriba de la inflación y lógicamente que la angustia lleva a pensar, bueno, pero antes me alcanzaba por lo menos hasta el día 25 del mes y ahora me está alcanzando hasta el día 15. Eso es lo económico que creo que tiene su importancia fundamental. Pero ahora me gustaría remitir un minutito al tema de lo moral. Porque los pueblos también, en situaciones materiales apremiantes, hacen prevalecer lo moral. Sin embargo, el gobierno actual tampoco tiene tantos laureles para mostrar. Por ejemplo, en el año 2016 se lanzó un blanqueo de capitales que fue casi 50 veces mayor al blanqueo que hizo Cristina Kirchner en 2014. El de Cristina Kirchner fue por 2.400 millones de dólares y el de Mauricio Macri por 117.000 millones de dólares, con el agravante que por decreto el presidente permitió que sus familiares y los familiares de los funcionarios también pudieran blanquear dinero negro que no se sabe realmente cuál es el origen. Además hubo escándalos de los Panama Papers, además está el tema del correo. Es decir, este gobierno está manchado, no es un gobierno impoluto que solamente le ha ido mal. Y por último, me gustaría remitirme a lo que acaba de decir Macri, que ustedes lo reproducen, donde Macri siempre pone las cosas en los otros. Ahora sería que durante 80 años tuvimos una inflación descomunal, cosa que no es rigurosamente cierto porque hubo etapas donde la inflación fue baja, pero además sería un problema cultural, de manera que sería un problema de nuestro pueblo. Cuando él asumió, para el 2019 proyectó una inflación del 5%, y el pueblo argentino va a ver que está arriba del 40%. Entonces, la derrota de Macri yo creo que es casi inevitable. La gran pregunta que hay que hacer es a manos de quién, si va a ser Cristina Fernández de Kirchner quien vaya a ganar la próxima elección o Labaña. Yo creo que ese es el kit de la cuestión que tenemos la inmensa mayoría de los argentinos por delante. Yamil, de acuerdo con todo eso, sobre todo pues porque, como dice Darío, la economía no tiene buenos números para Macri, que resultaba siendo pues una esperanza en su momento. Y Mario dice, bueno, hablemos de lo moral, es que tampoco ni el uno ni el otro. Yamil. No, a ver, en materia moral, o si se quiere de calidad institucional más que de moral, está claro que Argentina ha tenido avances significativos, tanto por la posibilidad de que el Poder Judicial avance en múltiples direcciones, aún contra familiares del actual presidente, y además sancionándose leyes trascendentes en materia de acceso a la información pública, bajándose los costos de la obra pública y de las distintas contrataciones del Estado gracias a la existencia de sistemas más transparentes. Así que realmente me parece que ese intento de igualar la tara moral entre ambos gobiernos es por lo menos un esfuerzo poco riguroso en materia de tomar no solamente los indicadores internacionales que evalúan calidad institucional, sino también a la luz de los hechos. Ahora, en relación a lo económico, acá sí me permito hacer una pequeña diferencia con Darío, que no es tanto el problema de que los números hayan sido negativos, sino que el gobierno se tiró en múltiples instancias
una expectativa diferente acerca de lo que iba a ser. Es decir, en lugar de plantear al principio de la gestión una suerte de épica, planteando sangre, sudor y lágrimas, interpelando a la ciudadanía a formar parte de una gesta heroica frente a un país devastado, que la verdad es que la herencia era tremendamente complicada, el gobierno, si se quiere, pecó de optimismo o pecó de confianza en sus propias capacidades o en que todo iba a salir bien, y entonces nunca terminó ni por un lado de sincerar el peso de la herencia recibida, sino que también optó por un camino como fue el gradualismo, donde absorbió riesgo de más, estimando que las cosas le iban a salir de determinada manera. Entonces creo que en algún punto el gobierno terminó siendo víctima, y no lo digo en términos de víctima, digo, terminó cayendo por el peso de su propio optimismo, y en ese sentido, más allá de que la situación económica es compleja, lo hubiera sido prácticamente cualquier escenario, solo que se podría haber tenido otro tipo de interacción con la ciudadanía, y no fue lo que logró ni lo que propuso el gobierno de entrada, y en ese sentido creo que se está pagando el precio político, y al mismo tiempo también hay que reconocer el fracaso de la oposición no autocrática, que permitió que, a falta de opciones mejores, surja nuevamente la opción de Cristina Fernández de Kirchner. Y Darío, al inicio Mario hablaba de una figura, de alguien que podría ser un contrapeso. En estos momentos usted coincidiría con eso, es decir, si hay alguien que al final pueda sorprender en la Argentina, no sé, siempre se habla de este outsider, ¿existe alguien que pueda darle un vuelco a este tema o realmente pues estamos hablando entre dos? Para algunos políticos tradicionales, podríamos decir, o simplemente pues la reelección de un presidente versus un expresidente? Bueno, es interesante en ese sentido que para lo que no parece haber lugar hoy es para un outsider, porque fíjese que cuando hablamos de una tercera posición, hoy se puede hablar de Roberto Lavagna, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner y que fue ex candidato a presidente en 2017 compitiendo contra Cristina Kirchner, o no sé, podríamos hablar de Sergio Massa, que también fue funcionario del anterior gobierno. Es decir, no hay figuras nuevas, digamos, todos son figuras que ya forman parte desde hace mucho tiempo del elenco dirigencial. Yo creo que hay un escenario que es bastante interesante, porque por un lado, todos los sondeos de opinión y hasta uno diría que lo palpa en la calle, muestran que la mayoría de la población rechaza tanto a Mauricio Macri como a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ambos son dirigentes con una altísima imagen negativa y daría la sensación de que la gran mayoría que apoya a uno lo hace porque cree que es la mejor manera de vencer al otro, ¿no? Como que los que los que votan a Cambiemos hoy, en gran medida lo hacen para que no vuelva Cristina Fernández. Y los que votan a Cristina Fernández lo hacen en gran medida para que no continúe en el poder Mauricio Macri. Entonces uno diría, bueno, si hay tanto descontento con estas dos figuras, si el porcentaje de apoyo que tienen de personas que verdaderamente se sienten identificados con ellos es bajo, ¿por qué no surge una tercera posición? Y yo creo que ahí, desde ese punto de vista, uno diría, bueno, desde el punto de vista lógico, hay espacio para que surja esa posición, que podrá ser Lavagna, podría ser Massa, podría ser otro. Ahora, al mismo tiempo, la polarización política es tan grande, el temor a el triunfo del adversario, de aquel que se rechaza, es tan grande, la aversión es tan grande, que yo creo que es muy difícil que termine pudiendo crecer esa tercera posición, y de hecho lo muestran los números. Es cierto, 5 meses es mucho para las elecciones. Claro. Sí. Hay que pensar que igual es en agosto, las pasos son en agosto, ya no es tanto tiempo, y por ahora no se ve ningún signo de que esté creciendo esta tercera posición. Y creo que tiene que ver con que la polarización política es muy grande. Entonces, el temor a ver si yo dejo de apoyar a Macri o a ver si yo dejo de apoyar a Cristina y termina ganando el otro, voy a lo seguro. Claro. El que está con Macri va con Macri y el que está con Cristina va con Cristina. En todo caso, varias preguntas que incluso me están haciendo los televidentes en este momento. ¿Cuántas veces puede ser reelecto un presidente en este caso? Porque, Mario, ¿de qué periodo estaríamos hablando en el hipotético caso que Cristina Fernández fuera presidenta? ¿Cómo es el tema de la reelección en Argentina? En todos los casos estaríamos hablando del periodo 2019-2023. Pero me gustaría hacer un hincapié en esto. Hubo 7 elecciones provinciales en la Argentina. El oficialismo perdió en las 7 elecciones. Me parece que este es un dato significativo.
En general, quienes ganaron fueron terceras fuerzas muy afincadas en lo provincial. Este domingo va a haber una elección en una provincia central de la Argentina que es Córdoba, donde Cambiemos va a ser una muy mala elección, porque además va dividida y ni siquiera se presenta como Cambiemos, y donde el gobernador Schiaretti se presume que va a ser una elección por arriba de los 50 puntos. De manera que pienso yo que la semana que viene vamos a tener otro escenario. Hace pocos días atrás hubo elecciones en Santa Fe y también Cambiemos quedó relegado al tercer lugar. Yo creo que se está incubando el espacio para una tercer fuerza que hoy no se está quizás viendo porque no está propagandizada, porque no hay un cartel en la calle, porque no se ha oficializado efectivamente esta candidatura, pero las condiciones objetivas nos llevan a pensar que necesariamente esto alguien lo va a tener que representar, porque es mucha gente. Bien decía Darío, mucha parte del electorado es porque si va a llegar Cristina lo voto a Macri, y otro dice si va a llegar Macri voto a Cristina, pero si hubiera otra opción, incluso una parte de este electorado puede ir a esa opción. Sobre Roberto Labaña, me gustaría aclarar que efectivamente fue funcionario del gobierno durante los años 2000, del 2002 al 2005. Es decir, hizo un gobierno, administró la abundancia, si usted quiere, pero la administró muy bien. Yo creo que el problema que tenemos en la actualidad es que efectivamente la abundancia se terminó, pero esta escasez también está mal administrada porque se ha partido de un diagnóstico equivocado. Y ese diagnóstico equivocado surge de un gobierno que se aisló sobre sí mismo, que creyó en sus propias verdades, en su propio diagnóstico, en sus propias propuestas, y frente a la evidencia nunca quiso abrir el diálogo. Y este diálogo de los últimos días llega justamente después de haber cumplido el 85% del mandato y cuando esta es una convocatoria no creíble, porque ya no hay tiempo para correcciones en el marco de un proceso electoral. Mario, entendidísimo. Yo me quedo con una duda en el tema de la reelección, porque sin duda ese también es como el gran cáncer o la gran enfermedad de los países de América Latina, que pues llegan allá, arman todo su constituyente, su asamblea, cambian la constitución, tienen cooptada la asamblea en algunos lugares o el Congreso en este caso para poder reelegirse. Pero le confieso que estoy perdida. ¿Estaríamos hablando de un tercer periodo de Cristina Fernández? ¿Cómo en este momento está dispuesta la reelección en Argentina? Mario. No hay, perdón. Bueno, Darío, perdón, voy con Darío un segundo, Mario, sí. Que Darío me pidió la palabra. Darío. Es así. Hay una reelección consecutiva que está permitida. Okay. Es decir, uno tiene un mandato de 4 años, puede volver a presentarse para otro mandato de 4 años. Y esa ya sucedió con Cristina Fernández, ¿verdad, Darío? Perdón, un total de 8 años. Después tiene que sí o sí irse del poder. Pero en 4 años puede volver. Ok, entendido entonces. Cristina Fernández ya hizo su reelección inmediata, tuvo esos 8 años. Esta es la época de Macri y por eso puede volver a reelegirse. Correcto. Yamil, algo más frente al tema de qué es lo que vamos a encontrar, sobre todo luego de 8 años de estar en el poder, de su marido haber estado en el poder y de estos 4 años, pues no sé si lo podemos llamar de reflexión o de casos o de encontrar toda la corrupción que según eso pues existió durante esa época. Hay una Cristina Fernández que tal vez pueda llegar diferente, y lo digo por esto, porque justamente en la Feria del Libro se refiere Cristina Fernández a un tipo de modelo, habla de un contrato social y, si me ayuda por favor la producción, habla de cómo Argentina debería parecerse en las políticas, por ejemplo, como Donald Trump. Escuchemos. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela. Tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. Teóricamente, deberían la Reserva Federal subir la tasa de interés para precisamente que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que les dicen allá, imiten lo que hacen allá. Imiten lo que hacen allá.
Los dejo con esas palabras de Cristina. Yamil, voy después de la pausa que tengo que hacer a hablar sobre qué tipo de Cristina Fernández es la que tienen hoy los argentinos o con la que se encontrarían en una eventual candidatura a la presidencia. La pregunta de hoy es si usted cree que Cristina Fernández de Kirchner pues, podría ser nuevamente la presidenta de Argentina. El hashtag de hoy es Suma Argentina. Tenemos varias opiniones. José dice que sería el colmo que vaya a la reelección. También Vero Larrea nos dice que si ese personaje es elegido nuevamente es que la humanidad no ha aprendido nada. Dice que es terrible. Y Rodrigo Rivero dice, ¿y la señora Cristina Fernández no debería estar presuntamente en la cárcel o ir a la cárcel y no a la presidencia de Argentina? Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si Cristina Fernández de Kirchner podría ser nuevamente la presidenta de Argentina. Muchos dicen, aunque usted no lo crea, sí podría ganarle al presidente Macri, que pues estaría también en reelección. Yamil, escuchábamos al final a Cristina Fernández hablando incluso del gobierno de Donald Trump. Y la pregunta va más allá, es ¿quién es Cristina Fernández hoy? Es decir, como política, ¿qué tiene para ofrecer en estos momentos? Bueno, a ver, por un lado, Cristina elogia o realza la figura de Trump, mientras que en su gestión hizo prácticamente lo opuesto que hizo Trump en su presidencia. De acuerdo. Trump hizo un recorte fiscal y tributario significativo apenas asumir. Cristina prácticamente, o el kirchnerismo prácticamente duplicó el gasto público y nos dejó con los impuestos a las empresas más altos del mundo. Entonces, a buena hora que Cristina elogie o vea los beneficios de una economía, si se quiere, con menor presión impositiva, una economía más libre y demás, lamentablemente no hizo nada en ese sentido durante su gestión, por el contrario. Y honestamente, si uno ve tanto la insistencia en negar su responsabilidad en múltiples hechos, en el mismo libro que ella publicó donde miente sobre las cifras en múltiples ocasiones, digo, difícilmente, más allá de lo discursivo, más allá de lo cosmético, estemos ante una persona distinta que la que fue en los últimos 12 años, que es una persona caracterizada por la violencia discursiva, por el autoritarismo, por haberse asociado probablemente con los gobiernos menos democráticos del mundo. En consecuencia, no veo que estemos ante una nueva Cristina, sino ante una Cristina, en el mejor de los casos, maquillada. Y si eso es verdad, Darío, si no hay una nueva Cristina, sino una maquillada, y la región también ha dado un vuelco en el tema de, pues, como estaba hace algunos años con Hugo Chávez, con Rafael Correa, con Ortega de Nicaragua, con Evo Morales de Bolivia, con el tema de la reelección, y trató de dar un vuelco para algunos a la derecha, pues Dilma Rousseff, a Jair Bolsonaro, etcétera. Hay quienes pueden preguntarse, bueno, los argentinos o la Argentina no aprendieron nada o no están viéndose en un espejo reflejado en lo que puede pasar, por ejemplo, en el ejemplo de Venezuela. ¿Qué pasa cuando se ve no solo a la Argentina, sino al mundo entero, a nuestra región sobre todo, enfrentarse a ese pasado que al final no sale nada bien? Bueno, en primer lugar, digo, respecto del primer punto sobre si podemos imaginar un gobierno, un tercer gobierno diferente, de Fernández de Kirchner, diferente a los anteriores, obviamente el futuro es impredecible, pero a mí todo me hace pensar que no, que sería el mismo proceso. La realidad es que hay determinados tipos de líderes políticos y de procesos políticos, porque acá no se trata solo de un liderazgo, sino de todo un sistema, digamos, político que la acompaña a Cristina y de la que ella es cabeza, que tienden a la radicalización permanente. La realidad es que si uno ve los 8 años de ella en el poder, si se quiere los 12 de todo el kirchnerismo, fue un proceso que se fue radicalizando y que fue profundizando cada vez más el tipo de políticas que iba aplicando, sin importar si los resultados eran buenos o malos, digamos. En ese sentido, todo hace pensar que si ella se fue, vino un gobierno de signo opuesto y la situación económica, por múltiples razones, empeoró, lo que ella va a tender a pensar es que, bueno, esa es una confirmación de que su modelo era el correcto. Entonces, lo que yo me imagino es una radicalización del modelo anterior en un eventual tercer gobierno. Ahora, claro, por supuesto, ella es consciente de que tiene un alto nivel de rechazo por parte de quienes no la votan y entonces trata de presentar una imagen más moderada. Pero basta leer el libro que ella acaba de publicar para ver que, bueno, esa moderación no es tal. Y de hecho, ¿a qué líder elige elogiar? A Donald Trump elige, que es precisamente un líder claramente radicalizado.
más allá de que las políticas económicas no son extrapolables por las enormes distancias entre Estados Unidos y Argentina, es un líder radicalizado. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que cabe imaginar. Y respecto de esta discusión sobre si los argentinos aprendemos o no aprendemos, si se puede mirar, sirve el ejemplo de Venezuela o no sirve, la realidad es que hay algo que hay que entender, digamos, el liberalismo históricamente en Argentina ha tenido serios problemas para instaurarse. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno de Macri es una anomalía, es un gobierno que ganó electoralmente y que tiene un programa básicamente de mercado, que es algo que en muchos otros países de América Latina es la regla. Bueno, en la Argentina la realidad es que tiene una historia de un Estado muy fuerte y hay una demanda social de que el Estado tiene que brindar una serie de garantías y que el mercado se lo ve siempre con desconfianza. Entonces, en ese sentido, al ser tan mala los frutos, si se quiere, de la política económica que aplicó este gobierno, no es para mí llamativo que pueda volver, digamos, a inclinarse la balanza para el lado de un líder político que propone volver, digamos, a lo mismo, al mercado interno, al Estado. ¿Pondría o tendría Cristina Fernández, en caso de ser pues, reelecta presidenta, diferente al que ya tuvo? No, me parece a mí que sería muy similar al que ya tuvo. Es muy difícil que las personas cambiemos a cierta edad. Lo que sí me gustaría es aclarar para un público que no conoce la Argentina que Cambiemos, el oficialismo, gobierna el Estado Nacional, el Estado de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina, el Estado de la ciudad de Buenos Aires, que proporcionalmente es el más rico, también el Estado de Mendoza, que en Córdoba no ha tenido un gobierno hostil y que en Santa Fe tampoco tuvo un gobierno hostil. Ninguno de estos 6 estados es gobernado por Cristina. Si Cristina existe es por 2 razones. Una es la catástrofe económica en la que nos ha sumergido el gobierno de Macri. Y otra es porque Macri entiende que en un balotaje a la única persona que le podría ganar, que tiene por lo menos probabilidades, es a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que hoy tiene tanto protagonismo, por eso está tan instalada. Por eso insisto en que vamos a tener novedades los próximos días y el mapa político que vamos a ver configurado en 2 o 3 semanas va a ser bien distinto al de hoy y es probable que podamos sacar nuevas conclusiones. La última pausa. Y leemos opiniones también de nuestros televidentes cuando hoy preguntamos si usted cree que Cristina Fernández de Kirchner podría ser nuevamente la presidenta de Argentina. El hashtag que usamos hoy es Suma Argentina y Marcos Toro nos dice que ¿y los cuadernos de las coimas? Cristian Torres nos comenta que esa es la prueba, que la derecha no gobierna bien, tampoco la izquierda. Entonces, como hay corta memoria, se repiten los errores del pasado ante la ausencia de un centro. Alberto Borge opina, ojalá que no. Argentina es un país cerrado en materia económica, proteccionismo puro. ¿Qué tan eficaz ha sido eso? Hacemos otra pausa, ya volvemos. De esta manera finalizamos el programa. Yamil Santoro, dirigente de la coalición Republicanos, Darío Mizrahi, es periodista especializado en política también desde Buenos Aires, nos acompañaba, y Mario Masitelli, presidente del Instituto Argentino de Propuestas. Gracias a todos por haber estado hoy en el programa. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos el lunes con otros temas de debate. Buen fin de semana.